¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Como ustedes saben, los diodos solo conducen la corriente en una dirección, es decir, cuando conectamos negativo del lado donde está la banda y positivo en el otro lado. Si conectamos con la polaridad al revés, el diodo no va a conducir corriente, por lo cual su principal uso es como rectificador. Sin embargo, los diodos tienen otras características que nos permiten tener otro tipo de usos, como vamos a ver en este video. Aquí podemos ver si conectamos positivo de este lado y negativo del lado de la banda, la corriente puede fluir. Si conectamos a la inversa, no fluye ninguna corriente. Sin embargo, solamente va a fluir corriente cuando el voltaje sea superior al voltaje de umbral del diodo, el cual para los diodos comunes de silicio es de alrededor de 0.7 voltios. Entonces, aunque conectemos con la polaridad correcta, no va a fluir corriente a menos que el voltaje sea superior a 0.7 voltios. Y podemos utilizar esta característica para hacer un circuito llamado recortador. Aquí tenemos el circuito recortador básico. Nosotros aplicamos una corriente alterna en este lado y observamos lo que sucede a la salida. Vamos a pensar en el semiciclo negativo, es decir, cuando tenemos negativo aquí y positivo acá. El diodo no va a conducir, es decir, se va a comportar como un circuito abierto. Y entonces, en este punto vamos a observar la misma forma de onda que tenemos a la entrada. Vamos a ver el semiciclo negativo. Ahora bien, en el semiciclo positivo, la corriente, recordemos, solo fluye a través del diodo cuando el voltaje es superior a 0.7 voltios. Mientras sea menor a 0.7 voltios, el diodo se comporta como un switch abierto, como si no existiera. Entonces vamos a observar que la forma de onda llega hasta los 0.7 voltios. Después de ese voltaje, el diodo conduce y entonces en este punto únicamente observamos el valor de 0.7 voltios durante todo este tiempo hasta que el voltaje comienza a caer y entonces llegamos al semiciclo negativo que ya hemos explicado. Entonces, nuestro diodo nos está recortando el semiciclo positivo y únicamente deja pasar un voltaje de hasta 0.7 voltios. Más allá de eso, el diodo bloquea o recorta ese voltaje. Vamos a verlo en el osciloscopio. Aquí tengo el diodo conectado de modo que conduzca corriente y con el multímetro vamos a checar el momento en el que empieza a conducir. Comenzamos en 0.1 voltios, vemos que no hay consumo de corriente, 0 miliamperios. Voy a ir incrementando el voltaje y mi fuente la tengo limitada a 400 miliamperios para no quemar el diodo cuando empiece a conducir. A 0.2 voltios seguimos sin tener flujo de corriente. 0.3 voltios tampoco. 0.4 vemos que hay un muy pequeño consumo. El diodo empieza a conducir ligeramente. 0.5 voltios ya tenemos
0.2 miliamperios, 0.6 voltios, aún la corriente es muy pequeña, 0.7 ya tenemos 4 miliamperios, y si incrementamos el voltaje aumenta la corriente. Ahí está, ya en 0.9 voltios ya la corriente está fluyendo por el diodo. Entonces vemos que el diodo efectivamente comienza a conducir alrededor de los 0.6 voltios. Vamos a hacer una prueba utilizando este pequeño generador de señales. Lo tenemos a 1 kHz y aquí podemos ver en el osciloscopio la forma de onda. Es una onda cuadrada. Vamos a ajustar aquí y podemos ver que estamos a 5 volts por división y tenemos casi 10 voltios. Eso es porque la salida de este módulo es de 9 voltios. Ahora vamos a conectar el diodo tal como vimos en el diagrama para ver el efecto que tiene. Bien, aquí está el diodo conectado y vemos ahora la forma de onda ha sido recortada. Ahora tenemos 0.5 volts por división, así que vemos que prácticamente la onda fue recortada a 0.7 volts, que era lo que esperábamos. Es decir, de los 9 volts únicamente estamos llegando a 0.7 porque el diodo está recortando la señal. Ahora bien, es posible cambiar el voltaje máximo al cual se recorta si, por ejemplo, añadimos una batería en serie con el diodo. De modo que tendremos los 0.7 voltios del diodo más aproximadamente 1.5 de la batería. Y como podemos ver, tenemos alrededor de los 2.2 voltios que deberíamos tener. Bien amigos, pues ahí lo tienen, conceptos básicos del uso del diodo como recortador de voltaje. Espero que el video haya sido de su agrado, gracias por su visita y los espero en el próximo.